Papeles de trabajo. Papeles de trabajo del auditor, antes que sea un requisito formal o legal en el desarrollo normal de la auditoría, es realmente una necesidad. Es la necesidad, o responde bien a la necesidad de evidenciar el trabajo realizado de acuerdo a unas normas, eh, permite evidenciar o soportar entre terceros los hallazgos o observaciones sobre los cuales sustentamos nuestro informe, pero en términos generales es la forma de evidenciar que se tuvo información completa y competente para poder fundamentar adecuadamente la opinión del auditor. Hay unos objetivos, obviamente, que se desprenden claramente de estas necesidades antes indicadas, y es que los papeles de trabajo sin duda facilitan la preparación del informe del auditor. Asimismo, ¿cierto?, permiten comprobar y explicar las opiniones que están resumidas en un informe estandarizado de auditoría. Y obviamente permite coordinar y organizar otras actividades, como por ejemplo eh, la revisión que se hace sobre el trabajo de los asistentes, además de en algunos casos poder demostrar ante autoridades o litigios judiciales la comisión de fraudes o irregularidades empresariales que afecten la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros. Eh, la literatura académica de auditoría indica una clasificación quizás más amplia de auditoría, perdón, de papeles de trabajo de la auditoría. Sin embargo, todo se puede concentrar principalmente en dos tipos de papel de trabajo, a lo que se conoce comúnmente como legajo o archivos. Uno es el legajo corriente y el otro es a su tiempo el legajo permanente o archivo permanente. Empecemos por el último. El legajo permanente es ese expediente que concentra, que contiene información referente a la organización, a su operación, a su creación, a su estructura. Por lo general, los documentos que están ahí son documentos de contenido legal que se refieren obviamente a la existencia misma de la organización o ente auditado, y su denominación recibe el nombre de legajo archivo permanente en razón a que ese tipo de documentación trasciende indistintamente el número de auditorías. Claro, es susceptible de ser actualizada por cambios que se den obviamente a través del tiempo en esta información, pero en términos generales es una información que se mantiene, es inherente a la existencia misma del ente económico. Por su parte, el archivo corriente o legajo corriente está más en función de acopiar toda la información derivada del proceso de auditoría desde el momento en que se hace la primera actividad de planeación, ¿cierto?, hasta la ejecución y conclusión final del informe. Entonces, todos los documentos que evidencian la planeación que se hizo, la identificación de riesgos, las evaluaciones preliminares a los sistemas de riesgos empresariales, así como papeles de trabajo más específicos de la ejecución, como programas de auditoría o planillas de detalle de alguna prueba, hacen parte de lo que se denomina legajo corriente o archivo corriente. Bueno, papeles de trabajo obviamente se estandarizan para cada auditoría. Las firmas tienen formas distintas y por lo general asistidas por la tecnología de organizar papeles de trabajo. Es decir, papel de trabajo está lejos hoy en día de ser esa evidencia estrictamente física, documental, ¿cierto?, de las diferentes revisiones u operaciones de cálculo, recálculo, revisión, observación, inspección que realizó el auditor, porque en algunos casos, con la ayuda, insisto, de la tecnología, esto es reemplazado por información de carácter digital, pero con igual valor probatorio. Eh, Cada uno de los componentes o rubros de los estados financieros están usualmente respaldados por planillas sumarias, y digamos que dentro de la estructura documental, si quisiéramos establecerla, los papeles de trabajo, hay un elemento importante que son las planillas sumarias, y es donde yo básicamente hago un vaciado de toda la información de la empresa alrededor de las cuentas del libro mayor, tanto para el balance general como para los estados de resultados. Entonces, la planilla sumaria es, como su nombre lo dice, es un sumario, un resumen de toda la información
financiera contenida en los estados financieros, valga la redundancia. Y ellas son respaldadas por unas planillas o cédulas, como también se denominan en la literatura académica de auditoría, de detalle. Y esas planillas o cédulas de detalle, por lo general, tienen dos tipos de documentos importantes, entre otros, aunque cada uno de ellos finalmente es una familia de documentos. Por una parte, de los programas de auditoría, que es el diseño de pruebas que se hace como consecuencia, obviamente, de una labor de planeación, de revisión preliminar, obviamente, de los objetivos de auditoría, de los riesgos, de los controles, ¿cierto? Y frente a eso yo planteo, una planeación como auditor, y esa planeación es básicamente el programa de trabajo. Y el programa de trabajo, en el caso del activo, tenemos programas de trabajo para el efectivo, programas de trabajo para inventario, para cuentas por cobrar, y ventas, por ejemplo. Y las cédulas de soporte son las otras planillas que no tienen una estructura fija, que yo usualmente utilizo como soporte, como respaldo, como prueba, como copia al carbón de las pruebas que yo estoy realizando, ¿cierto? Bueno, hay una identificación usualmente de presentación, un papel de trabajo, donde se indica el nombre del cliente o entidad que yo estoy auditando, el nombre del papel de trabajo, de acuerdo a la tipología que antes les mencionaba, ¿cierto? Las fechas, fechas iniciales, fechas de aplicación, las iniciales obviamente de quien hace la auditoría, en fin. Este es un poco un ejemplo ilustrativo. Otro elemento importante de los papeles de trabajo, así como hay una estructura, encontramos la referenciación, porque finalmente con la referenciación lo que se logra es crear un sistema, es decir, un sistema que funge como un hilo comunicante o un hilo que permite conectar una serie de documentos, ¿cierto? Alrededor de las cifras que están contenidas en los estados financieros. La referenciación tiene tres formas de hacerse, y estas son tres formas que son la única vía o la única forma de hacerlas, sino es lo que la convención colectiva de auditores a lo largo de la historia, y en muchas partes del mundo ha logrado consensuar, ¿cierto? La mejor manera de referenciar usualmente es una combinación de números y letras, lo que se conoce como una forma de referenciación alfanumérica. Eh, la referenciación alfanumérica básicamente le indica una letra para cada tipo de documento y un número que indica las secciones, ¿cierto?, de las diferentes pruebas que yo voy haciendo en relación con ese rubro o componente de los estados financieros. Es un ejemplo de lo que es una planilla sumaria, donde se dan cuenta que yo puedo vaciar todas las cuentas según los libros, inclusive comparo con información general o de libro mayor a nivel de balance general del año anterior, y seguido a eso vienen unas columnas de referencias. En las referencias yo indico claramente el código, aquel código de referenciación alfanumérica de los papeles de trabajo. Por eso les decía que la referenciación es ese hilo de conector entre las cifras contenidas en los estados financieros sujetos a revisión o análisis con la información resultante o la evidencia de consecuencia de las pruebas de auditoría que yo realicé. Como consecuencia de la auditoría y la aplicación de pruebas, es muy probable que la auditoría considere que tiene que haber unos ajustes y unas reclasificaciones, de tal suerte que en este formato también se identifican cuáles son las desviaciones que ha tenido, de manera resumida, la contabilidad o la información financiera, la información de balance puesta a disposición del auditor, y él hace una sugerencia a la administración sobre las desviaciones que encontró y qué ajustes o reclasificaciones eso da lugar, para llegar a un saldo final según la auditoría, que debe ser coincidente luego de que la administración aplique los ajustes con la información obviamente que producirá o reproducirá la información, la administración. Consecuencia, digamos que a la auditoría se le entrega una primera versión del informe definitivo, pero consecuencia de la revisión
y de la presentación de la planilla sumaria o la elaboración de planilla sumaria y la discusión de estas observaciones con la administración, con los preparadores de información financiera, se dará lugar a ajustes de tal manera que la información validada por la auditoría o revisoría fiscal será coincidente con la que presentará la administración. Bueno, como les decíamos hace un momento, hay dos tipos de papeles de trabajo, de soporte, programas y cédulas de detalle. Y este es un ejemplo, para finalizar, un ejemplo de lo que es una planilla sumaria de balance general. Ya diligenciando cada uno de los rubros que pueden completar o que pueden conformar las cifras contenidas en un estado financiero y la clara referencia a unos papeles de trabajo, ¿cierto? Aquí tenemos referencia a papel de trabajo A, quiere decir que el saldo del disponible, ¿cierto? Fue objeto de una revisión, de unas pruebas de validación que están contenidas en el papel de trabajo A. Si nosotros vamos al papel de trabajo A, vamos a encontrar que el total del papel de trabajo A es 7.700.000, ¿cierto? Y 4 millones para el periodo objeto de la autoría, que es 2011, ¿cierto? Y dentro del papel de trabajo A, que es totalmente coincidente con la planilla sumaria de balance general, encontramos otras referencias a otros papeles de trabajo que ya serán papeles de trabajo de soporte, ¿cierto? Entonces, hay unas conclusiones que sacan. Entonces, por ejemplo, este es un papel de trabajo y encontramos como dentro de la planilla sumaria, otro formato de planilla sumaria, encontramos unas referencias, por ejemplo, al papel de trabajo A10, donde hay un detalle de los bancos. Y dentro del papel de trabajo A10 hay referencia a otros papeles de trabajo. Insisto en lo que decía hace un momento, que la referenciación se convierte en un hilo conector, ¿cierto?, entre las observaciones o las cifras contenidas en los estados financieros y las observaciones a las que el auditor puede llegar y que evidencia a través de su papel de trabajo. Muchas gracias por la atención, jóvenes.